¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a hablar hoy de Sócrates y de su método pedagógico, que se lo conoce como mayéutica. Sócrates es una figura central en la historia del pensamiento, no solo de la filosofía como ciencia, sino en la historia de la cultura y del pensamiento en general. A él le toca vivir aquel siglo de oro, por lo menos que se lo conoce así, de la Grecia clásica. Los historiadores lo han llamado el siglo de Pericles, porque esta es la gran figura que domina la escena política de la ciudad de Atenas, en donde florecen las artes, en donde madura la democracia directa, famosa, ¿no?, de la antigüedad en Atenas. Un tiempo que no está exento de contrariedades políticas, de dificultades para la propia Atenas, en que incluso va a vivir en el final de este siglo su propia decadencia, pero eh, un siglo que deja huella en la historia de la humanidad, no solamente de la Grecia antigua o de la antigüedad en general, sino de la humanidad hasta nuestros días. Sócrates, en este tiempo, es contemporáneo de los sofistas, que ya hemos mencionado, este grupo de pensadores que no se los asociaba como escuela en aquella época, no constituyeron de hecho una escuela, y muchas veces en muchos lugares figura Sócrates mismo como sofista, cuando él en realidad los combatió denodadamente. El mérito que tienen ambos, sofistas y Sócrates, es que luego de las distintas dificultades y contraposiciones que le tocó vivir eh, el mundo del pensamiento en las décadas y siglos anteriores, pensamos en aquellos filósofos que la historiografía después dio en llamar presocráticos, eh, que se decidieron a buscar el origen de las cosas, eh, el primer principio de la naturaleza, se decidieron a investigar el cosmos y Sócrates se encuentra con que, habiendo conocido estos autores, a su pensamiento, que eran muy contrapuestas sus opiniones al respecto, y que entonces eh, la mudanza de lo sensible que se presentaba en la naturaleza no podía resolver algunas cuestiones de fondo que le tocaban vivir al ser humano de a pie, que caminaba con Sócrates en Atenas, que formaba comunidad con él y con aquellas personas con las que él se quería encontrar en la calle y en la plaza, el ágora, para conversar. Entonces, el pensamiento tanto de los sofistas como de Sócrates, cada uno transitando su propio camino, que son distintos, va a ser el de llegar a poner en el centro del pensamiento y de la filosofía al ser humano, y ya no la problemática de la naturaleza. Ese es un primer momento, ¿no? El giro que estas personas le dan a la filosofía de la antigüedad. Sócrates nace aproximadamente en el 470 a.C. Él logra tener una educación de jóvenes de clase alta, aunque él no pertenecía a esa clase, era ateniense, lógicamente. Su padre era un artesano, escultor, se llamaba Sofronisco, y Fenareta, su madre, era partera, oficio que tenemos que tener presente a la hora de entender su método pedagógico. Sócrates participa de la vida ateniense con una actividad sensible. Eh, Él participa de las guerras que involucran a Atenas con Esparta, que finalmente Atenas va a perder y que va a constituir el inicio de su propia decadencia. Y en algún momento, promediando su vida, y esto está relatado en una de las obras de Platón, su principal discípulo, dicho sea de paso, eh, él encuentra por la voz del oráculo de Delfos, que le llega a través de un amigo, porque le cuenta la anécdota, el que fue al oráculo es el amigo, no él, eh, le llega este llamado a descubrir por qué él es el hombre más sabio de Atenas y de Grecia. Eso era lo que había escuchado su amigo decir al oráculo. Sócrates es el hombre más sabio. Entonces, aquí tenemos un primer momento del filosofar,
en Sócrates, pero también un poco para todos. Eh, el escuchar la voz interior que nos llama, nosotros diríamos hoy, a nuestra propia vocación. Esto es una redundancia, porque vocación significa llamado, precisamente. Este, ese llamado a ser nosotros mismos. Esa voz interior que nos mueve a tratar de buscarnos, de encontrarnos, de ejercer una profesión, muchas veces pasa por ahí también. Y es lo que Sócrates en la antigüedad, en los libros que Platón escribe, llama daimon. Su daimon interior que lo mueve justamente a buscar la esencia de las cosas, a buscar el ser, a buscar preguntarse por la persona humana, el ser humano, ¿no es cierto? Muy bien. Y así inicia su camino. Él no cree que sea el hombre más sabio, por eso empieza a preguntarle en la plaza, en la vida pública de Atenas, a representantes de las distintas clases sociales, quienes, si efectivamente él cree que son más sabios ellos que él, entonces va preguntando por cuestiones de sabiduría, a veces teórica, de sabiduría práctica, de anécdotas, etc. Él lo va contando esto, repito, su interlocutor es Platón, que es el que escribe, y finalmente él empieza a descubrir que es cierto, sus interlocutores, al hablar de los distintos temas, de las distintas problemáticas, se quedan en ejemplos, se quedan en la vanidad o la vanagloria de creerse superiores. Y él empieza a descubrir que no llegan al fondo de la cuestión estas personas con las que habla. Entonces allí es donde descubre y nos deja aquel principio famoso de sabiduría que aparece sugerido en varias de las afirmaciones de las distintas obras de Platón, que es la famosa frase, solo sé que no sé nada, tantas veces mal interpretada. Porque lo que quiere decir la frase es que el principio, el comienzo de la sabiduría es reconocer que uno no sabe, reconocerse ignorante. Ese es el verdadero sentido de la frase. ¿Qué es lo que descubre Sócrates cuando charla con la gente y muchas veces la gente cree saber y hasta incluso se vanagloria de saber? Y él descubre que en el fondo no llegan a la cuestión central de los temas que están tratando. Entonces, el camino va a ser inverso. Empezar reconociéndose ignorante para poder luego avanzar en un ascenso. Platón después, con la famosa alegoría de la caverna, va a hablar de ascenso dialéctico del alma. Un ascenso en el camino del saber y del conocer. Progresivo. Ya me han escuchado decir alguna cosa, ¿no? En el interín de este comentario que estoy haciendo. Sócrates no escribió nada. Tanto es así que muchas veces se puso en duda su verdadera existencia, o si era un invento de discípulos o enemigos. En realidad sí existió, después hubo descubrimientos históricos y demás. Su principal discípulo, aunque no el único, por supuesto, es Platón. Platón tiende en sus obras a idealizarlo a Sócrates, lo pone como maestro en sus libros, dialogando con los demás. Ahora vamos a hablar de ese tema. Y siempre se comenta que hay que matizar el idealismo tan optimista de Platón con también la lectura y la escucha de otros autores que lo sopesaron de otra manera y hasta incluso algunos que fueron adversarios del propio Sócrates. Lo cierto es que el pensamiento de Sócrates lo conocemos a través de estos personajes, principalmente Platón, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el método socrático para alcanzar el conocimiento si digamos, su inicio es la ignorancia? El hablar, el diálogo, el encuentro con el otro y comenzar a conversar sobre un tema específico. El nombre que se le conoce, que deriva del griego, es mayéutica, deriva de un verbo griego que significa dar a luz. Y teniendo en cuenta este nombre y el recuerdo de que su madre era partera, nosotros podemos inferir fácilmente
de dónde sacó el modelo. Porque en definitiva el método apunta a que nosotros podamos descubrir en nuestro interior que justamente el conocimiento lo teníamos, pero no éramos conscientes de él. Entonces, a partir del método que ahora vamos a explicar de Sócrates, que es justamente un método de alumbramiento, a veces bastante duro, de aceptar, porque todos tenemos, toda persona tiene su ego, su orgullo, y bueno, a veces esto se degenera en caracteres excesivos, ¿no? De orgullo, de soberbia, etc. El método de Sócrates, de alguna manera, intenta dar a luz ese conocimiento que necesitamos descubrir y que tenemos en nuestro interior. Engendramiento interior, alumbramiento interior son sinónimos del método socrático. Básicamente el método consiste en dos momentos, que son el primero, el de la ironía, en donde en el diálogo sobre un tema específico, Sócrates empieza a inferir preguntas, a sacar preguntas, muchas de ellas bastante ácidas, que siempre van a la cuestión central del tema que estén hablando, para precisamente desarmarle al interlocutor toda esa estructura que él cree conocer sobre el tema en desarrollo. Hasta que finalmente el interlocutor en un momento específico del diálogo reconoce no saber. Y en el momento del reconocer no saber comienza el segundo momento, que es la mayéutica propiamente dicha, la segunda etapa, en donde con una nueva, digamos así, batería de preguntas, Sócrates empieza a hacerle ver a su interlocutor que sabía de qué estaban hablando, pero que en definitiva lo tenía en su interior y no era consciente de ello, ¿cierto? Muchas veces los diálogos que aparecen de Platón quedan abiertos. La conversación se sigue después, digamos en una imaginación, ¿no? Porque queda fuera del libro, pero lo que se está alumbrando aquí y descubriendo es el concepto. Esto es muy importante, el concepto de la cosa. Por mencionar ejemplos, la belleza, la justicia, la valentía son temas específicos de diálogos que aparecen de Sócrates, ¿no? Y aparecen en las obras platónicas, ¿no es cierto? Y generalmente se habla de ejemplos. Los interlocutores de Sócrates hablan de ejemplos de valentía, belleza, justicia. Con el método mayéutico, lo que sucede es ir al centro de la cuestión, que es el concepto. Bueno, los ejemplos son ejemplos, pero busquemos aquello que no cambia. En definitiva, el concepto del tema que estamos hablando, que va a representar la esencia y que va a ser válido para cualquier ejemplo. Entonces el conocimiento está asociado directamente al concepto del tema y que Sócrates le hace ver al interlocutor que ya lo tenía en su interior, simplemente había que descubrirlo, ¿no? Bueno, esto es, si se me permite el término, verdaderamente revolucionario en el mundo del conocimiento, porque va a dar la pauta de una nueva forma de entender la educación, ¿no es cierto? Dejo el tema acá para hacer el cierre de esta presentación, ¿no es cierto? Pero tengamos presente el valor que tiene este procedimiento para la educación, que lo veremos en la próxima. Bueno, muchas gracias y seguimos investigando.